Cuando Inés Morales caminó aquella mañana de octubre por la puerta principal del Instituto Madrid, uno de los colegios privados más exclusivos de la capital española, llevaba puesto un uniforme que su madre había conseguido de segunda mano en una tienda solidaria del barrio de Tetuán, manchado en algunos sitios después de años de uso por otras alumnas anteriores, que abrazaba contra el pecho los libros antiguos de la biblioteca pública municipal, que eran lo único que su familia podía permitirse. Tenía 15 años, era la nueva estudiante becada del centro, y aquella mañana entraba a su cuarto día de clases con la esperanza de que finalmente alguien la tratara con dignidad. Pero apenas había cruzado el portón del instituto cuando Valeria Mendizábal, la hija de uno de los empresarios más ricos de Madrid, apareció rodeada de su séquito de 3 amigas inseparables y empezó a señalarla con el dedo en mitad del patio principal, riéndose abiertamente delante de los otros 200 estudiantes que estaban llegando. Valeria gritó con voz suficientemente alta para que toda la escuela pudiera oírla, llamando a Inés con apodos crueles que se referían a su pobreza visible, comparando su uniforme manchado con los uniformes impecables que el resto llevaba, riéndose de los libros viejos de biblioteca pública que ella sostenía como su único tesoro. Inés se detuvo en mitad del patio paralizada por la humillación, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, pero negándose a darles esa satisfacción a sus torturadoras. Lo que ni Valeria ni sus amigas sabían, lo que ningún estudiante ni profesor del Instituto Madrid podía imaginar, era que dentro de exactamente 6 meses, aquella misma chica que estaban humillando aquella mañana, se convertiría en la persona más poderosa de aquel colegio, y la familia Mendizábal estaría suplicándole favores que jamás creyeron que necesitarían pedir. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Inés Morales había llegado al Instituto Madrid hace apenas 4 días, gracias a una beca completa que había ganado tras meses de exámenes nacionales contra 5.000 estudiantes de toda España. Tenía 15 años y había sido la primera de toda su promoción en el Instituto Público del barrio de Tetuán de Madrid, donde había vivido toda su vida con su madre Cristina y su hermana pequeña Lucía. Su madre Cristina trabajaba en 2 empleos diferentes. Por las mañanas limpiaba oficinas en el barrio financiero de Madrid y por las tardes era cuidadora de ancianos en una residencia privada. Cristina ganaba 1.100 euros al mes con los 2 trabajos juntos, una cantidad que apenas alcanzaba para pagar el alquiler del piso modesto donde vivían, los gastos básicos y los medicamentos que su hija pequeña Lucía necesitaba para una afección respiratoria crónica. El padre de Inés, don Julián Morales, había muerto cuando ella tenía 9 años. Había sido bombero del Ayuntamiento de Madrid y había fallecido en acto de servicio intentando rescatar a una familia atrapada en un incendio en el barrio de Carabanchel. La pensión por orfandad que recibía Inés y la pensión por viudedad de Cristina eran cantidades modestas que no compensaban en absoluto la pérdida del padre, pero al menos contribuían a evitar que la familia cayera bajo el umbral de la pobreza absoluta. Inés había crecido siendo una niña extraordinariamente inteligente. Su padre, antes de morir, le había leído cada noche libros de literatura clásica, había despertado en ella una pasión por las matemáticas y las ciencias que sería su salvación años después. A los 12 años, Inés ya leía a Cervantes en su versión completa, podía citar páginas enteras del Quijote de memoria y resolvía problemas matemáticos que estaban varios cursos por encima de su nivel escolar. Cuando una profesora del Instituto Público de Tetuán había detectado el talento extraordinario de Inés, le había hablado a su madre Cristina sobre las becas que el Instituto Madrid ofrecía a estudiantes excepcionales sin recursos económicos. El Instituto Madrid era uno de los colegios privados más prestigiosos de España, con cuotas mensuales que superaban los 2.000 euros mensuales que ninguna familia humilde podría jamás pagar. Pero ofrecía cada año 3 becas completas de excelencia que cubrían absolutamente todos los gastos, incluso los libros y materiales. Inés había estudiado durante un año entero,
para conseguir la beca. Había hecho los exámenes preliminares contra 5.000 candidatos. Había superado las pruebas orales delante de un tribunal de profesores universitarios. Y finalmente, había recibido la noticia que había hecho a su madre llorar de alegría durante días. Había sido aceptada con la mejor calificación de toda su promoción de becados. Pero Inés no había anticipado lo que significaba realmente entrar a un colegio de hijos de millonarios, siendo una chica del barrio de Tetuán. Aquel lunes de octubre, 4 días antes de la escena de humillación pública, Inés había entrado por primera vez en el Instituto Madrid con el corazón lleno de expectativas. Llevaba el uniforme que había conseguido en una tienda solidaria por 20 euros, una cantidad importante para su familia, pero la única manera de poder asistir al colegio con la indumentaria reglamentaria. Cristina había lavado el uniforme con todo el esmero del mundo durante el fin de semana. Había intentado quitar todas las manchas viejas con productos especializados, pero algunas habían sido imposibles de eliminar después de años de uso por otras alumnas. Cuando Inés entró al colegio el primer día, su impresión fue de un edificio espectacular. Era un complejo educativo, construido en los años 40, por un acaudalado banquero madrileño que había querido crear el mejor colegio privado de España. Tenía edificios de estilo neoclásico, jardines impecables, cuidados por un equipo de jardineros profesionales, una biblioteca con más de 100.000 volúmenes, laboratorios de ciencias con equipamiento de universidad, gimnasio olímpico, piscina cubierta y un campo de fútbol que muchas empresas profesionales habrían envidiado. Pero más impresionantes que las instalaciones eran los estudiantes. Casi todos eran hijos de empresarios, banqueros, abogados o políticos de Madrid. Llegaban al colegio en coches conducidos por chóferes profesionales. Sus uniformes eran perfectos, planchados cada mañana por las criadas de sus casas, complementados con relojes Cartier, bolsos Louis Vuitton y zapatos Prada que harían palidecer cualquier escaparate de moda. Hablaban casualmente de vacaciones en las Bahamas, esquí en Suiza, fiestas en yates en la costa francesa. Inés se había sentido inmediatamente fuera de lugar. Los demás estudiantes la habían mirado el primer día con una mezcla de curiosidad y desprecio mal disimulado. Habían cuchicheado en pequeños grupos cuando ella pasaba. Algunos se habían reído sin disimular cuando habían visto los libros de biblioteca pública que ella llevaba bajo el brazo. Libros con tapas usadas y páginas amarillentas que eran la única forma en que su familia podía permitirle estudiar. Pero Inés había mantenido la cabeza alta durante los primeros 3 días. Se había concentrado en los estudios, había respondido con brillantez en cada clase, había sorprendido a los profesores con su nivel de conocimiento, que muchas veces superaba al de los estudiantes ricos. En la clase de literatura, había recitado de memoria pasajes del Lazarillo de Tormes que ningún otro estudiante conocía. En la clase de matemáticas, había resuelto un problema complejo que el profesor había planteado como reto avanzado. Pero el talento de Inés solo había servido para empeorar las cosas con Valeria Mendizábal. Valeria era la chica más popular del Instituto Madrid, hija única de don Alberto Mendizábal, propietario de Mendizábal Telecomunicaciones, una empresa valorada en 400 millones de euros con presencia en toda España e Iberoamérica. Era una chica acostumbrada a ser admirada por todos, a tener el primer puesto en todo, a no aceptar competencia de nadie. Y la llegada de aquella becada inteligente del barrio de Tetuán, que la superaba en cada examen, le había despertado un odio inmediato que no había sabido controlar. Aquel jueves de la primera semana, cuando Inés cruzó el portón del Instituto Madrid a las 8:45 de la mañana, Valeria estaba esperándola con un plan cuidadosamente preparado. Llevaba 2 días observando la rutina de la becada. Había estudiado por dónde entraba al colegio. Había planeado el momento exacto para humillarla delante del mayor número posible de testigos. Valeria iba acompañada, como siempre, por sus 3 amigas inseparables: Lucía Sotelo, Cristina Padilla y Almudena Cabrera, las 3 hijas de empresarios importantes que formaban su séquito personal. Las 4 eran famosas en el Instituto Madrid por su crueldad selectiva.
Solo humillaban a quienes consideraban inferiores, sabiendo que sus padres tenían suficiente influencia para protegerlas de cualquier sanción disciplinaria. Cuando Inés entró aquella mañana al patio principal con sus libros bajo el brazo, Valeria se plantó delante de ella señalándola con el dedo. Comenzó gritando suficientemente alto para que los 200 estudiantes que estaban llegando al colegio aquella mañana pudieran oír cada palabra. Llamó a Inés la mendiga becada delante de todos. Comentó en voz alta su uniforme manchado, sugiriendo que probablemente había salido del basurero del barrio de Tetuán. Se rió de los libros de biblioteca pública que Inés llevaba, diciendo que olían a pobreza y pulgas. Sus 3 amigas estallaron en risas histéricas animando a Valeria a continuar. Otros estudiantes que estaban llegando al colegio se detuvieron a mirar la escena, algunos con caras de incomodidad, pero ninguno se atrevió a intervenir. Todos sabían que enfrentarse a Valeria Mendizábal significaba enfrentarse al poder económico de la familia Mendizábal, y nadie quería arriesgar su propia posición social en el colegio. Inés se quedó paralizada en mitad del patio durante los primeros segundos. Sintió cómo las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Sintió cómo el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. Pero entonces recordó algo que su padre, don Julián, le había dicho una vez, antes de morir. Le había dicho que las personas más crueles del mundo son siempre las más vacías, y que el mejor remedio contra la crueldad nunca es la crueldad, sino la dignidad imperturbable. Inés respiró profundamente. Levantó la cabeza. Caminó delante de Valeria sin responder a sus insultos, sin llorar, sin mirar al suelo como sus torturadoras esperaban. Pasó delante de las 4 chicas con la espalda recta, abrazando sus libros con orgullo, dirigiéndose tranquilamente hacia el edificio principal donde tenía la primera clase del día. Sus pasos tranquilos confundieron a Valeria y a sus amigas, que esperaban verla romper a llorar y huir corriendo. Pero Inés no había olvidado las palabras de su padre. Durante los siguientes 6 meses, Inés Morales hizo algo que ningún otro estudiante del Instituto Madrid había hecho jamás. Convirtió cada humillación que recibía de Valeria Mendizábal en combustible para superarse a sí misma. Cada día que llegaba al colegio con su uniforme manchado y sus libros viejos, recibía algún nuevo comentario despectivo del grupo de Valeria. Y cada día, en lugar de derrumbarse, Inés iba a las clases y respondía con conocimientos que dejaban a los profesores boquiabiertos. Inés se ganó el respeto de cada uno de los profesores del Instituto Madrid en los primeros 3 meses. Cuando otros estudiantes no sabían responder preguntas avanzadas, los profesores miraban hacia Inés, que siempre tenía la respuesta correcta. Cuando había exámenes importantes, Inés sacaba sistemáticamente las mejores notas de toda la promoción. Cuando se organizaron olimpiadas escolares de matemáticas y ciencias, Inés ganó todas las medallas de oro disponibles. Pero Inés no solo destacaba académicamente, tenía un carácter extraordinario, que iba ganándose poco a poco el respeto de los pocos estudiantes del Instituto Madrid que se atrevían a hablar con ella. Era humilde, trabajadora, generosa, ayudaba a otros estudiantes con dificultades académicas sin pedir nada a cambio. Compartía sus apuntes con quien los necesitara. Nunca hablaba mal de Valeria ni de sus amigas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. A pesar del trato que recibía, comportamiento que sorprendía a quienes lo observaban, el director del Instituto Madrid, don Rafael Espinosa, un hombre de 60 años con 40 de experiencia en educación, había observado todo desde el primer día. Era un educador con auténtica vocación, que llevaba años intentando reformar el ambiente social del colegio para reducir los abusos entre estudiantes. Pero la presión económica de las familias ricas que financiaban el centro siempre había hecho difícil tomar medidas disciplinarias serias contra estudiantes como Valeria Mendizábal. Don Rafael había visto en Inés Morales algo que llevaba años esperando encontrar. Una estudiante con tal nivel académico y carácter humano que su sola presencia podría cambiar la cultura del colegio.
y había empezado a planear, en absoluto secreto, una estrategia para utilizar el potencial de Inés en una manera que beneficiara no solo a la chica, sino a toda la institución. A los 4 meses del inicio del curso, don Rafael llamó personalmente a Inés a su despacho. Le explicó que había sido nominada para participar en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y Ciencias de España, un certamen prestigioso al que solo asistían los mejores 50 estudiantes de secundaria de todo el país. Inés aceptó participar emocionada. Lo que no sabía era que entre los premios para los ganadores había una beca completa para estudiar en Harvard, valorada en $600,000. La Olimpiada Internacional se celebró en febrero en la sede principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. 50 estudiantes de toda España compitieron durante 3 días en pruebas extremadamente difíciles de matemáticas, física, química y biología. Las pruebas eran tan rigurosas que muchos universitarios habrían tenido dificultades para resolverlas, pero los participantes eran considerados los mejores 50 cerebros adolescentes del país. Inés Morales no solo ganó la Olimpiada, pulverizó todos los récords anteriores, sacó la puntuación perfecta en 3 de las 4 pruebas, algo que ningún estudiante había conseguido en los 20 años de historia del certamen. Los jueces, después de revisar varias veces sus exámenes para asegurarse de que no había errores, declararon a Inés Morales como la mejor estudiante de secundaria de España. Las consecuencias fueron extraordinarias. Inés ganó la beca completa para Harvard, pero eso fue solo el principio. La noticia de su victoria llegó a los medios de comunicación nacionales. Los periódicos publicaron entrevistas con la joven prodigio del barrio de Tetuán. La televisión nacional la entrevistó en horario estelar. Universidades de todo el mundo empezaron a contactar a su familia, ofreciéndole becas adicionales. Pero lo más sorprendente vino cuando don Patricio Wellington, un multimillonario británico residente en Madrid, propietario de una fundación filantrópica con sede en la capital española, contactó al Instituto Madrid pidiendo conocer personalmente a Inés. Don Patricio era conocido por descubrir jóvenes talentos sin recursos y ofrecerles apoyo financiero para que pudieran desarrollar sus capacidades sin las limitaciones económicas que sufrían sus familias. Don Patricio se reunió con Inés y con su madre Cristina en el despacho del director don Rafael. Les ofreció algo que ni Inés ni Cristina habían imaginado jamás. La Fundación Wellington crearía un fondo personal para Inés con un capital inicial de 3 millones de euros, dedicado exclusivamente a financiar todos sus estudios futuros, los tratamientos médicos de su hermana Lucía y a mejorar las condiciones de vida de toda la familia. Pero además, don Patricio le explicó a don Rafael una propuesta complementaria que cambiaría completamente la dinámica social del Instituto Madrid. La Fundación Wellington haría una donación de 5 millones de euros al colegio para crear 20 becas completas adicionales por año, pero con una condición específica. Inés Morales sería nombrada presidenta honoraria del Consejo Estudiantil del colegio, con autoridad real para influir en las políticas disciplinarias y de bienestar de los alumnos. Don Rafael aceptó inmediatamente la propuesta. Inés, que al principio había dudado de aceptar tanta responsabilidad, finalmente había accedido cuando se dio cuenta de que podía usar aquella posición para evitar que otros estudiantes becados pasaran por humillaciones similares a las que ella había sufrido. Cuando la noticia se hizo oficial 2 semanas después, el Instituto Madrid vivió una transformación que ningún estudiante había anticipado. Inés Morales, la chica del barrio de Tetuán a la que Valeria Mendizábal había humillado públicamente 6 meses antes, era ahora una de las personas más influyentes del colegio. Su nombramiento como presidenta honoraria del Consejo Estudiantil le daba poder real sobre las políticas disciplinarias del centro. El primer acto oficial de Inés como presidenta honoraria fue impulsar una nueva política antiacoso escolar con sanciones reales contra estudiantes que humillaran a otros por motivos económicos, raciales o de cualquier otro tipo. La política fue aprobada por unanimidad del Consejo, y don Rafael Espinosa la implementó inmediatamente. Una semana después, la propia Valeria Mendizábal
fue convocada al despacho del director junto con sus 3 amigas. Habían sido descubiertas humillando a una nueva estudiante becada, una chica gallega de 14 años llamada Marta Couto, que acababa de incorporarse al colegio. Las 4 chicas fueron suspendidas durante un mes y obligadas a participar en programas de servicio comunitario en barrios humildes de Madrid como parte de su sanción. Don Alberto Mendizábal, el padre de Valeria, intentó usar su influencia económica para que la sanción fuera retirada. Llamó al director don Rafael Espinosa, amenazó con sacar a su hija del colegio, amenazó con retirar las donaciones anuales que la familia Mendizábal hacía al centro. Pero don Rafael, respaldado por la nueva política y por el respaldo económico de la Fundación Wellington, que ya no dependía de las donaciones de las familias ricas tradicionales, mantuvo la sanción firme. Más sorprendente aún fue lo que pasó después. Don Alberto Mendizábal, sintiendo que su autoridad había sido cuestionada, intentó organizar una campaña entre otras familias ricas para presionar al director. Pero cuando los otros padres ricos se enteraron de que la campaña era para defender el comportamiento de bullying de Valeria, muchos de ellos retiraron su apoyo. La cultura del colegio estaba cambiando y los padres responsables empezaron a apoyar las nuevas políticas antiacoso. 3 meses después, mientras todo esto estaba pasando, una nueva crisis golpeó a la familia Mendizábal. Mendizábal Telecomunicaciones perdió varios contratos importantes con clientes internacionales debido a una mala gestión empresarial. La empresa entró en serias dificultades financieras. Don Alberto Mendizábal tuvo que vender una de las casas familiares para conseguir liquidez. Valeria, por primera vez en su vida, sintió en sus propias carnes lo que era no poder tener todo lo que quería. Y entonces ocurrió algo que nadie habría podido anticipar. Don Alberto Mendizábal, viendo cómo su imperio empresarial se desmoronaba, tuvo que pedir ayuda económica a la Fundación Wellington a través de los contactos del Instituto Madrid. Necesitaba un préstamo importante para mantener la empresa a flote y evitar la quiebra que afectaría a 3.000 empleados. Y la persona designada por la Fundación para evaluar la solicitud era ahora la directora ejecutiva juvenil de los programas filantrópicos, Inés Morales. Cuando don Alberto Mendizábal entró en la oficina y se encontró a Inés sentada al otro lado del escritorio, su cara se descompuso. Reconoció inmediatamente a la chica que él había permitido que su hija humillara en aquel patio escolar 6 meses atrás. Inés lo miró con dignidad, pero sin rencor. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Aprobó el préstamo. Sin condiciones humillantes, sin venganza personal, sin pedir disculpas públicas. Le dijo a don Alberto que la decisión se tomaba estrictamente por los méritos económicos de la empresa y por el bien de los 3.000 empleados que perderían sus puestos de trabajo si Mendizábal Telecomunicaciones quebraba. Pero le pidió, como condición no oficial, que la familia Mendizábal participara en programas educativos sobre desigualdad social que la Fundación Wellington organizaba. Don Alberto aceptó humillado, pero agradecido. Y aquella tarde, cuando volvió a su casa, llamó a Valeria a su despacho y le contó toda la verdad sobre quién había salvado realmente a la familia. Valeria, por primera vez en su vida, se sintió genuinamente avergonzada de lo que había hecho. Una semana después, fue al despacho de Inés en el Instituto Madrid para pedirle disculpas personalmente. Inés la recibió con educación, pero también con verdad. Le dijo a Valeria que no era ella quien debía perdonarla, sino que Valeria tenía que perdonarse a sí misma y empezar a construir el tipo de persona que su comportamiento previo había impedido que fuera. Las 2 chicas no se hicieron amigas, pero el respeto reemplazó al desprecio, y Valeria, gradualmente, empezó a participar voluntariamente en los programas sociales de la Fundación, encontrando un sentido nuevo a su vida más allá de la riqueza familiar. 3 años después de aquella mañana de humillación en el patio del Instituto Madrid, Inés Morales se graduó como la mejor estudiante de la historia del colegio. Viajó a Harvard para estudiar economía y ciencias sociales con la beca que había ganado.
Su hermana Lucía recibió los mejores tratamientos médicos privados que el dinero podía comprar. Su madre Cristina dejó los 2 trabajos agotadores y empezó a estudiar la carrera de trabajo social que había abandonado al casarse con don Julián décadas atrás. A veces, cuando Inés vuelve a Madrid de Boston durante las vacaciones universitarias, pasa por delante del Instituto Madrid y mira el patio donde una vez se quedó paralizada por la humillación. Y entiende, después de todos estos años, que aquella crueldad que recibió aquella mañana fue paradoxalmente el motor que la impulsó a convertirse en la persona extraordinaria que es hoy. Que sin Valeria Mendizábal señalándola con el dedo aquella mañana, ella tal vez nunca habría tenido la determinación necesaria para superar todas las barreras que estaban delante de ella. Esta es la historia de Inés, de Valeria, y de una mañana de humillación pública que cambió completamente 2 destinos. La historia de una chica del barrio de Tetuán que aprendió, antes que muchos adultos, que la dignidad no se compra ni se hereda, sino que se construye con cada decisión que tomamos. La historia de una chica rica que aprendió por las malas que la verdadera grandeza humana no tiene precio etiquetado. La historia de cómo a veces los momentos más oscuros de nuestras vidas son exactamente los que llevan dentro las semillas de nuestras mayores victorias. Y la historia de cómo cuando alguien decide responder a la crueldad con dignidad, el universo encuentra siempre la manera de organizar la justicia poética que parecía imposible. Si esta historia te ha recordado que la verdadera nobleza está en cómo reaccionamos ante quienes intentan humillarnos, que cada burla recibida puede convertirse en combustible para nuestras mejores versiones, y que el destino tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas tarde o temprano, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la dignidad en la humillación, el talento que vence las barreras económicas y la justicia que llega cuando uno menos la espera, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.